cuando se trata del tema de los demonios, mucha gente oscila entre dos extremos. En un lado están los que son escépticos y niegan la existencia de estos espíritus. Todo lo atribuyen a causas naturales y cuando no entienden algo, dicen, algún día se explicará por medio de la ciencia. En el extremo opuesto están los obsesionados con el tema. Ellos ven demonios debajo de cada piedra y todo lo malo que pasa se lo culpan a Satanás y a los demonios. No vemos nosotros ese desbalance en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, el ser humano es constantemente responsabilizado de sus acciones delante de Dios, pero al mismo tiempo se nos revela una ventana de una esfera, de un universo invisible que coexiste con el nuestro y que influye en la manera en que los hombres viven, toman decisiones y afectan su destino. Y en ese universo invisible existen seres llamados demonios. En la enseñanza anterior yo dediqué parte de ella a explicar lo que el Nuevo Testamento dice acerca de estas criaturas, espíritus malignos o espíritus inmundos. También vimos el relato que estamos leyendo del endemoniado gadareno, así es titulado. Y yo le di el título a la parte primera de esta historia, un encuentro de poder. Hoy vamos a continuar a partir del versículo 30 de Lucas capítulo 8, donde nos quedamos la semana pasada. La historia se puede quebrar en tres partes para mejor entendimiento. La primera, de los versículos 26 al versículo 29, yo la llamo el encuentro. Luego del versículo 30 al versículo 33 está la parte de la liberación. Y por último, en los versículos 34 al 39 están las reacciones a la liberación. En el estudio anterior consideramos el encuentro y hoy nos vamos a enfocar en la liberación. Para el próximo, si Dios nos presta vida, veremos el final de la historia con las reacciones que este encuentro y esta liberación provocaron. Y uno de los objetivos que tengo al explicar esto es, el día de hoy, es mostrarles a ustedes con el texto cómo Jesús echa fuera a estos demonios y advertirles a ustedes, los oyentes, cómo es que algunos demonios pueden entrar a la vida de las personas para que ustedes estén prevenidos e informados para advertir a las personas y ayudarles a ellos a encontrar libertad en Cristo. Vamos al relato entonces de Lucas capítulo 8 y vamos a continuar donde nos quedamos. Solamente de repaso, ya hemos leído. Jesús acaba de cruzar el mar después de una intervención sobrenatural sobre la naturaleza. Jesús calma la tempestad. Ellos llegan a la orilla, a un país extranjero, y de entre los sepulcros. ¿Y por qué de entre los sepulcros? Porque en aquellos tiempos los cementerios los hacían cavando cuevas en las orillas de las montañas o de los acantilados en las rocas. Así que ellos llegan a la orilla del mar y hay partes donde hay acantilado y allí en esas paredes de roca hacen hoyos las comunidades y allí entierran o sepultan a sus muertos. De hecho, si ustedes fueran al Medio Oriente, si ustedes fueran a la ciudad de Jerusalén, verían cómo en la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, si ustedes estuvieran parados en la ciudad de David o en la orilla, lo que se conoce la parte alta, donde está el templo ahora, bueno, donde está la mezquita de Omar, ustedes podrían ver enfrente hay una barranca pronunciada y luego se levanta una colina y en esa colina del lado izquierdo empieza lo que se llama hoy el cementerio de los profetas. Y al lado noreste de ese cementerio está el Monte de los Olivos. Y en la parte más baja de ese cementerio, del lado derecho, viendo de frente, está el vecindario, hay casas.
Hay casas arriba de esa colina, pero debajo de las casas tú puedes ver donde termina la parte de las casas y hay como cerro cortado y todavía están los hoyos de las tumbas más antiguas de Jerusalén. Tumbas desde los años del rey Ezequías, estamos hablando de unos 800 antes de Cristo. La tumba de Absalón, el hijo del rey David, del año 940 antes de Cristo. Así era la costumbre, todavía puedes ver los hoyos de las tumbas ahí, abajo de las casas, unos 10 metros, y ahí todavía están los hoyos excavados en la roca. Así que Jesús llega de aquel lado del mar y de una de esas cuevas sale ese hombre, seguramente con intenciones de agredirlos, pero muy tarde, impulsado por esos demonios, se da cuenta de quién viene en la lancha y de inmediato reconoce a Jesús, que es el Hijo de Dios, y entra en pánico. Entra en pánico al llegar al encuentro con Jesús y se desploma y grita pidiendo misericordia, y allí nos quedamos. Entonces hoy vamos a retomar aquí donde Jesús se propone finalmente echar fuera ese demonio. Y leemos en el versículo 29 a modo de entrada en Lucas 8, porque él, hablando de Jesús, mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Y en el versículo 30 dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y aquí lo primero que vemos en este proceso de liberación es que Jesús le exige que le cuente cómo se llama. El demonio dice llamarse Legión. Los expertos en estos temas de demonología dicen, hermanos, que la antesala de la expulsión de un demonio es cuando en el nombre de Jesús se le hace confesar su nombre. No sé por qué, pero parece que hay una experiencia espiritual de debilitamiento de los demonios cuando logran confesar su nombre antes de ser expulsados. Y en este caso, obviamente, los demonios siempre, y lo hicieron con Jesús y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, intentan resistir, confesar cuál su nombre es, resisten declararlo, pero finalmente el demonio dice que su nombre es Legión porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos demonios. Más adelante Lucas va a decir en el capítulo 11, versículos 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa. Así piensan los demonios de las personas que invaden, que son su residencia, su casa. Por una extraña razón hay cuando menos si no todos, algunos demonios que no hallan reposo hasta que encuentran a alguien a quien metérsele, según este pasaje, porque dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así que cuando un demonio de alguna manera logra entrar a la vida de una persona, es muy probable que ese demonio va a intentar atraer a otros demonios. No sería nada raro que cuando un demonio entra a la vida de una persona por un pecado o por una maldad o por una decisión, va a invitar a otros demonios peores. Así que el problema empieza con una cosa, pero el final es otra cosa mucho peor. El nombre Legión revela varias cosas. Cuando el espíritu que habla con Jesús dice que su nombre era Legión, dice varias cosas. Lo primero que sabemos, porque lo dice explícitamente el texto, es que eran muchos demonios. Nunca dijeron cuántos. Pero nada más para que nos demos una idea. Historiadores griegos y romanos de los tiempos del Nuevo Testamento dejaron registros de cuánto es una legión en individuos. Polibio, por ejemplo, un historiador griego, y otro romano que no son cristianos, no fueron cristianos, llamado Tito Livio, describieron que la legión
era como un grupo de entre 4 y 6,200 soldados de infantería romanos, sin contar los de a caballo. Así que imagínense, no está diciendo que eran 4,000 o 6,000, pero sí eran muchos, eran muchos. Como son seres espirituales, no tienen limitación de espacio, así que muchos demonios pueden estar en una misma persona. Como mencioné en la enseñanza anterior, el Evangelio nos dice en el caso de María Magdalena, de la cual Jesús había echado fuera 7 demonios. 7 demonios. Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo pues los demonios pueden estar en grandes cantidades en un solo individuo. No solo nos dice el nombre legión que eran muchos demonios los que estaban en este hombre, pero también el nombre legión describe una jerarquía. En la legión romana estaba conformada por cohortes. Bueno, hay una jerarquía militar en el asunto de la legión. Y lo mismo entre los ángeles, tanto los ángeles santos como los ángeles caídos o los demonios. El apóstol Pablo en pasajes como el de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra carne y hueso, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes o aéreas. Así que hay una jerarquía. No estamos seguros si la lista que menciona Pablo en Efesios y hay otra que está en Colosenses que no coincide, es estricta o simplemente descriptiva. No sabemos a ciencia cierta quién está arriba y quién está abajo, pero lo que sí sabemos es que no todos los demonios son iguales. Hay demonios que tienen más autoridad que otros y hay líneas jerárquicas entre ellos. Así que la palabra legión no solo nos describe que eran muchos, que había una línea de jerarquía, también el nombre legión comunica la ferocidad de estos demonios, porque si había algo temido en términos militares en los tiempos del Nuevo Testamento, era la legión romana. La legión romana era la unidad militar más temida de su tiempo. Cuando Tito Vespasiano, que en ese tiempo solo era el hijo del emperador y el general a cargo del ejército, fue designado para ir a combatir a los rebeldes judíos en el año 70, estamos hablando como casi 40 años después de los evangelios de la vida de Jesús. Los romanos se cansaron de los problemas políticos que los judíos les causaron, así que vino Tito con el ejército de las legiones romanas, sitiaron Jerusalén y crucificaron miles de judíos y los pusieron en todos los caminos del país para que todo el mundo escarmentara. Así de brutales eran. Y después sitiaron Jerusalén y no se movieron hasta que hicieron que se cumpliera la profecía de Jesús. No dejaron piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy, si ustedes fueran a Jerusalén, verían en una parte del costado de lo que hoy se conoce como una cuadra hacia el sur del Muro de los Lamentos, todavía se pueden ver las piedras y los escombros que dejaron los romanos bajo las legiones de Tito Vespasiano cuando destruyeron Jerusalén en el 70. Así de temidas eran las legiones. Así que cuando estos demonios dicen legión, porque somos muchos, ya nos dejan ver no solo que eran muchos, sino que estaban organizados a través de diferentes niveles de poder y jerarquía y que eran brutales, eran destructivos. Como lo vamos a ver, porque cuando entran a los cerdos, acaban con ellos de una vez. El pasaje de Mateo 8:31, que es paralelo a este, dice, los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera. Ahora, este pasaje en español para nosotros no es muy preciso porque uno dice, pues los demonios no saben si los va a echar o no. No, sí saben que los va a echar. El idioma griego tiene estructuras gramaticales más precisas en asuntos de condición que el español. Quiero decir, cuando leemos aquí, si vas a echarnos fuera, la forma de la gramática griega no está dudando de que los va a echar fuera.
está, incluso se puede traducir, ya que nos vas a echar fuera. O sea, ellos ya decían, se acabó para nosotros. Ellos sabían que no le iban a poder presentar resistencia a Jesús. Nada más para que se den una idea del infinito poder de Jesús. ¿Cómo tantos demonios temblaron de terror delante de él? No le pudieron hacer resistencia. En Marcos 5:10 dice que le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y el texto literalmente dice fuera de la región o fuera del territorio, lo cual nos revela otra realidad acerca del espíritu del universo demoníaco. En la esfera demoníaca, los demonios, si no todos, muchos tienen jurisdicciones territoriales. Dicho en otras palabras, que hay demonios que se concentran solo en un área geográfica y no sabemos por qué. En el libro de Daniel capítulo 10, en el versículo 13 y en el versículo 10, se nos dice cómo Daniel, después de haber estado orando, se le aparece el príncipe angelical que cuida a Israel. Y le dice que no pudo llegar a él durante 21 días porque el príncipe de Persia, y está hablando de un demonio, le presentó resistencia. Dice, y ahorita que me vaya de contigo, Daniel, voy a tener otro encuentro contra el príncipe de Grecia. Hay demonios de alto rango a cargo del imperio persa y del imperio griego en los tiempos de Daniel. Y aquí los demonios del Gadareno dice, no nos saques del territorio. No sé si hay castigos en el mundo demoníaco si se cruzan sus fronteras. A lo mejor hay un Trump espiritual por ahí que los... ¿no? En los años 90 hubo toda una corriente en el mundo evangélico que se llamó la guerra espiritual y ellos fantasearon de forma exagerada acerca de este asunto territorial de los demonios. Pero no sabemos muchos detalles, pero sabemos algunos detalles acerca de eso. Volviendo a Lucas 8:32, por favor, acompáñenme, dice la Escritura, había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Esto una vez más confirma que están en un terreno que no es judío, porque los judíos conforme a la ley consideran a los cerdos como animales inmundos. En Israel no hay cerdos, hasta el día de hoy no hay cerdos. Cuando fuimos para allá, lo primero que queríamos comer regresando aquí eran unos tacos de carnitas porque ya extrañábamos, no había ni por dónde. No solo en Israel, pero en todo el mundo árabe, el cerdo es un animal prohibitivo, es inmundo. Ellos por causa del Islam, los judíos por causa de la ley de Moisés. Pero aquí Jesús está en un territorio pagano, donde crían puercos. Para sorpresa de los discípulos que están presentes y también de nosotros, debería de ser, dice que los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, lo cual nos enseña algo muy importante. En primer lugar, los demonios no solo pueden infestar seres humanos, también se le pueden meter a los animales. Qué extraño, ¿no? Ha de decir. Ya decía yo, dice alguno de ustedes, ese perro se había endemoniado, ¿verdad? Sí, los demonios pueden entrar en animales, según este pasaje. Pero hay otra verdad que además aprendemos de esto. Los demonios no pueden entrar ni en una persona ni en un animal a su antojo. Necesitan permiso. Y Jesús dice en Lucas 8:32 al final, les dio permiso. Quiere decir que no podían entrar a los cerdos a gusto o disgusto. Los demonios solo pueden entrar en personas o en animales cuando reciben el permiso divino. ¿Por qué algunas personas terminan endemoniadas? Tal vez se pregunten. Precisamente porque
esas personas le confirieron derecho legal a los demonios para invadir sus vidas. Hay dos formas en que las personas pueden concederle derecho a un demonio de entrar a sus vidas. Una forma es directa y hay formas indirectas en que las personas acaban endemoniadas. Las formas directas en que alguien puede acabar endemoniado es cuando la persona directamente invita a los demonios a venir a su vida. O hace un pacto con el diablo, con los demonios, y eso le da derecho al demonio de reclamar el acceso a la vida de la persona delante de Dios, porque la persona ha invitado al demonio. Así como muchos invitan a Cristo a entrar a sus vidas, le dan su vida a Cristo, se convierten a Cristo, hay personas que se entregan a Satanás o a los demonios por diferentes motivos. Entonces, en ese caso, un demonio tiene derecho de entrar a la persona. Esa es la forma directa. Pero también hay formas indirectas en que los demonios pueden entrar a una persona. Las formas indirectas en que los demonios pueden entrar a la vida de una persona es a través de la participación de actividades o de rituales que constituyen derechos legales para los demonios entrar a las personas, aunque las personas no sepan. Aunque las personas lo hagan por ignorancia, por curiosidad o por simpatía. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, le hicieron mal de ojo a mi niño, a mi bebé o a mi criatura. Vamos a llevarlo con alguien para que me lo proteja. Y hacen pasar a su criatura por un rito de brujería, que le hacen una limpia o le hacen... Ni siquiera les voy a dar ideas. Y ellos creen que le están haciendo un bien a su criatura, y luego se pregunta a la gente por qué hay niños inocentes, ¿qué culpa tienen ellos? Que tienen demonios. Porque las personas que tienen autoridad sobre la vida de los niños les concedieron ese derecho a los demonios sin saber, en ignorancia. Queriendo hacer un bien, les hicieron un mal. Sí hay niños que han sufrido eso y que sufren. Si alguien dirá, ¿pero por qué Dios permite eso? Porque hay un orden en la creación, hermanos. Los padres, mientras los hijos son menores, tienen derecho sobre los hijos. Si tú rentas un lugar para meter a tu familia y resguardarla de la intemperie y dejas de pagar la renta, ¿qué van a hacer contigo? ¿Qué van a hacer contigo? ¿Y tus hijos qué culpa tienen? ¿Son inocentes? Sí. Esa es la idea, ese es el principio. Los hijos son perjudicados por las acciones o por los descuidos de los padres en todas las facetas de la vida y también en la faceta espiritual. Así que a veces por ignorancia la gente hace cosas sin saber que le abren puertas a Satanás en sus vidas. Otras veces las personas lo hacen por curiosidad. Ahí están todos en la clase, que la Ouija board y que la Ouija board y que la Ouija. Entonces ellos dicen, eso no es, no. Y algunos se ponen a jugar. Creen que es un juego, creen que es curiosidad. O ven a las gitanas ahí en la calle, te leo la mano y tú dices, a ver, ¿qué me dirá? Y vas. O otras muchas formas y la gente por curiosidad va, hace eso, pensando que es un juego, que no es nada. Y después empiezan a tener problemas, algunos. Otros sí saben que es algo peligroso, pero de todos modos prefieren correr el riesgo. Hoy en día, en cada país hay diferentes formas de practicar el satanismo sin que la gente entienda qué es satanismo. Cuando nosotros vivimos en la República Dominicana, allí le llaman santería. Es una combinación de catolicismo romano con religiones africanas disfrazadas de nombres cristianos. Si cruzas la frontera de Dominicana al otro lado de la isla de la Española, es donde está Dominicana, del otro lado está Haití, otro país, ahí es el vudú. Si cruzas el mar más para allá, llegas a Jamaica, hay una religión del amor y la paz que se llama el Rastafari.
del cual el famosísimo músico Bob Marley fue uno de los, y es uno de los más grandes, y se practican otras cosas. Aquí mismo en Nueva Orleans, la meca del vudú americano. En una ocasión entré justo al French Market, ahí en Nueva Orleans, en la mera plaza, los que conocen ya saben. Allí en los puestos, incluso en los supermercados, yo no sé si todavía lo hacen, pero eso cuando fuimos Lilia y yo, hace unos años, allí estaban los muñecos con los alfileres, los muñecos de tela con los alfileres, y allí decía, empaquetados ya, todo al estilo americano. Y decía, esto no es un juguete, así decía. Solo trae la foto de tu suegra o de tu jefe, o pónsela al mono y clávale los alfileres. Ahí estaban los instructivos, hermanos. No compré ninguno, no se preocupen. Hay muchas formas. Muchas formas. Yo trabajé en una empresa varios años y cada mes tuve que ir por 3 días a la Ciudad de México a hacer auditorías con esta empresa. Y yo fui testigo cómo la Ciudad de México fue degenerando, hermanos, cuando empezó a infiltrarse este culto a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Es un demonio descarado. Pero la gente cree que es buena. Y la defienden. ¿Y qué decir del Malverde? El santo de los narcos. Hay 1000 formas de exponerte a los demonios. Y no lo sabes. Pero la gente, ¿para qué nos vamos tan lejos? Aquí en la calle 11 o en el 99, ya por Modesto, pasas y dice con letras gigantes, psíquico. ¿Verdad? Y la gente cree que, hay mucha gente que sabe que sí es cierto. Los brujos, las hechicerías y todo eso, hermanos, tengan cuidado, no deberían exponerse. Ahora, no malinterpreten, no estoy diciendo que todos los que hacen brujería, esoterismo, juegan calabozos y dragones o lo que sea, van a acabar endemoniados. No sabemos por qué unos sí y otros no, pero lo que sí sabemos es que casi todos los que terminaron endemoniados hicieron una de esas dos cosas. Hicieron un pacto o una invitación a los demonios o se metieron a cosas de ocultismo, brujería o incluso satanismo, y obviamente algunos sí acabaron endemoniados. Yo les advierto. Ahora, hay unas cuantas personas, como el caso de Judas Iscariote que les describí la semana pasada, que quedan endemoniados por ciertos pecados flagrantes. Vimos el caso de Judas la semana pasada con detalle. Ustedes pueden escuchar el mensaje que está ahí en la biblioteca de mi canal. Cómo Satanás había puesto en Judas, Satanás había, literalmente el texto griego lee, Satanás había lanzado ekbalo, había echado, arrojado contra el corazón, adentro del corazón de Judas, traicionar a Jesús. Así que todo empezó como una idea. No, ese no es el Mesías. Mira nada más, pon la otra mejilla. Qué vergüenza de Mesías. ¿Qué Mesías va a ser ese? No es cierto. ¿Sabes qué? Sácale el dinero. Y entonces Satanás empieza a gestar la idea de, no, a este lo voy a traicionar. Le voy a sacar aunque sea 30 monedas. Así que él ya está cocinando la traición. Cuando en la última cena Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y le empiezan a preguntar todos, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Nadie dijo, no, pues es Judas, mírenle la nariz de bruja que se carga con la verruga. No, es ese. No, nadie pensó que era Judas. Solo Judas y Jesús sabían. ¿Verdad? Entonces Pedro le dice a Juan, pregúntale, el discípulo que estaba a su lado derecho. Y le dice, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Y Jesús le dice a Juan, con Judas enfrente, el que moja el pan conmigo ese es. Y Judas está enfrente oyendo.
Entonces, el que moja el pan conmigo, ese es. Y todos de seguro que dijeron. Y Jesús moja el pan y se lo extiende a Judas. ¿Tú qué hubieras hecho? Y Judas escogió. Ya me imagino esa escena. Judas le dijo, no me asustas. Y Judas eligió comerse el pan. Y dice ahí el texto, ustedes lo pueden leer en Juan 13. Entonces Satanás entró a Judas. ¿Ves? Así que potencialmente cualquier pecado llevado al extremo de forma flagrante y abierta contra Jesús podría conducir a una persona a un estado de endemoniamiento por ser tan persistente. Yo conocí un hombre que estaba endemoniado por practicar artes marciales, haciendo todas las rutinas orientales de meditación y todo eso. Yo sé que hay millones de personas que practican yoga. Yo no estoy diciendo que todas están endemoniadas, pero él, por practicar rutinas orientales, quedó endemoniado. Ahora no estoy tratando de asustarlos, pero la Escritura está advirtiéndonos claramente. Sea como sea, Satanás y los demonios no pueden hacer nada contra nosotros los cristianos, no sin el permiso de Dios. En Lucas 22, cerca de la cruz, antes de la muerte de Jesús, el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido, y la idea en el griego, esa palabra que se usa ahí para pedir es pedir derecho legal, pidió permiso legal. Lo que está diciendo, Satanás compareció ante el Padre. Pedro, Satanás pidió permiso para ponerles un agarrón a ti y a los otros. Les quiere dar una. Y ya imagino a Pedro diciendo, ¿qué? Como diciendo, pero no le diste permiso, ¿verdad? Y Jesús le dice, pero no te preocupes, porque yo pedí para que no les falte la fe. O sea, ¿qué le dijo con eso? Jesús se lo dijo. Satanás os ha pedido para sacudirlos como al trigo. Y todos los que estaban en ese tiempo sabían que era sacudir como al trigo. Los judíos en ese tiempo siembran el trigo, lo cortan, ya que está seco, y ya que está seco el trigo, lo tiran en unos terrenos planos que se llaman eras, y luego sobre las eras hacen pasar a los bueyes arrastrando troncos gruesos o piedras que machaquen, y luego pasaban con unos garrotes dándole al trigo para quebrar la espiga y sacar el grano, y luego llegaban al final con unos tenedores, unos trinchetes, bieldos es el nombre correcto, y soplaba el viento como hoy, fuertísimo, entonces aventaban el trigo, el viento se llevaba la paja y caía el grano pesado a tierra y así colectaban el trigo. Y entonces Jesús está diciendo, Satanás pidió permiso para zarandearlos como el trigo. O sea, les va a poner una pisoteada, una garroteada espiritual. Pero yo he pedido por la fe de ustedes. Así que algunas de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas incluso podrían ser intermediadas por obras demoníacas, hermanos, en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la buena noticia? No sin permiso de Dios. Dios nunca le da a los demonios la libertad de hacer lo que quieran. Por eso digo, los de cristianos no deberían tener nada que temer, que se preocupen los no cristianos. Eso sí, no tienen quien los defienda. Entonces finalmente vemos la resolución en el versículo 33. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Tras la orden de Jesús que salieran del hombre, le dice, ya, sálganse ya. Ya estuvo. Salen, ellos reciben el permiso para entrar en los cerdos y los demonios se mueven de inmediato. Marcos, que ya leímos, dice que eran como 2,000 cerdos, hermanos. Imagínense nada más, cuánto demonio sería. Pero al mismo tiempo esto nos enseña una gran lección.
por muchos demonios que fueran, Dios no les había dado permiso de acabar con la vida del hombre todavía. Jesús llegó justo a tiempo. Así como los demonios habían arrastrado al hombre a lugares desiertos para que se cortara, según Marcos, ahora los demonios entran en los cerdos y los arrastran al acantilado y los despeñan hacia el mar y provocan su muerte. Esto nos indica la intención de los demonios. La intención de los demonios siempre es destructiva en las esferas donde ellos consiguen permiso para actuar. ¿Cómo se ve la obra demoníaca en nuestros días? Yo hablé de eso un poco la semana pasada. Ahora quiero resumir cómo en la experiencia que yo tengo estos ya más de 30 años de estar en el Evangelio y haber conocido la iglesia de Dios, por la misericordia de Dios, haber estado en varios países, en varias culturas y al menos pues en 3 continentes. ¿Cómo veo yo las obras demoníacas de una manera más cotidiana en nuestra realidad? Yo veo la obra de los demonios alrededor de nosotros, hermanos, de manera más constante en estas maneras. En la primera forma en que yo veo que es la más universal, en que los demonios trabajan en contra de las personas y de los cristianos, es a través de estar lanzando ideas mentirosas a la cabeza de la gente, al corazón de la gente. Ideas mentirosas. ¿Se acuerdan? En Hechos 5, 3 y 4, Pedro, hablando con Ananías y Zafira, le dice, ¿por qué? Con Ananías le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Es la mentira. La herramienta número 1 de Satanás son mentiras. Juan 8:44 dice que él es el padre de mentiras, es asesino y mentiroso desde el principio y es el padre de mentiras. Así que la obra más constante con la que nosotros lidiamos de los demonios en contra de nuestra vida son ideas falsas, distorsionadas y particularmente perversas y pervertidas. Ideas de mal, ideas de blasfemia, ideas de daño, persistentes, irrazonables y también ideas pervertidas. Todo lo que es contra naturaleza, contra diseño de Dios. Ideas. En Efesios 2 dice la Escritura, versículo 2, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo el sistema de este mundo, hermanos. Y luego dice en Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire, y ese es Satanás. Dice, el espíritu que ahora, diga ahora, así dice el texto, ustedes lo pueden ver después, Efesios 2:2. El príncipe de la potestad del aire, que ahora, ¿qué es ahora? A ver, ¿qué es ahora? Ay, pastor, un adverbio de tiempo. Sí, habla ahora, tiempo, ¿verdad? No es ayer, no fue allá en el pasado, ni va a ser en el futuro, es en este momento, ahora. El espíritu que ahora, y luego dice, opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son hijos de desobediencia? Todos los no creyentes. Todas las personas no creyentes, según ese versículo, son los que han desobedecido el llamado del Evangelio. No han creído todavía. Todos los hijos de desobediencia, dice este texto, este espíritu, el príncipe de la potestad del aire, ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra operar en griego no significa hacer una cirugía. Operar ahí significa energazomai, que significa, es de donde sale la palabra energía para nosotros. Satanás y los demonios ejercen una influencia, una energía en las personas no creyentes. Por eso les dije que la palabra posesión demoníaca no es precisa, no siempre ayuda,
porque la idea de posesión demoníaca es que la gente siempre está como ¿no? Que ya pierde su voluntad y que lo llevan para allá y para acá y que trae muchos demonios adentro. Pero alguien puede estar bajo la influencia de demonios sin que los demonios se le metan. Pero todavía influyen. Y el texto dice claramente que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás le dice a Jesús: mira todos los reinos del mundo que me han sido dados. Así dijo Satanás. Dice, yo te los doy a ti si te postras y me adoras. Y oigan lo que Jesús no dijo. Jesús no le dijo a Satanás, no es cierto, mentiroso. No te los dieron. Jesús no lo desmiente. Jesús no lo desmiente. Jesús simplemente le dice, aparte de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, hermanos, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Claro que Dios está por encima del maligno. Pero el universo humano sin Cristo está en mayor o menor grado, cada individuo bajo influencia demoníaca. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Pero también dice Efesios 2:3, entre los cuales, porque dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, los cristianos, vivimos en otro tiempo. Así que nadie se escapa de la influencia demoníaca. Pero nosotros que estamos en Cristo, ya pasamos por eso, vivíamos. Ahora, si nos descuidamos, el enemigo todavía puede, como en el caso de Ananías y Zafira, usarnos como marionetas del pecado. ¿Cómo entonces, acuérdense de qué estoy hablando? ¿Cómo veo yo hoy la forma más cotidiana en que los demonios trabajan en las personas, llenándoles la cabeza de ideas falsas y distorsionadas? Por eso la lucha número 1, mira, lo mejor que tú puedes hacer en contra de Satanás y los demonios no es tomarte un curso express con los 3 mejores exorcistas del Vaticano y del mundo protestante. Tú no ves ningún lugar en la Escritura que Jesús haya dicho, por tanto, id por todo el mundo y echar fuera a los demonios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo eso Jesús. Jesús dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Fíjense cómo Jesús puso el peso, la esperanza del mundo en que los cristianos le enseñen a la gente la verdad. Ahora quiero llevarlos a todos a un pasaje que está en 2 de Timoteo 2, por favor. Acompáñenme en 2 de Timoteo 2. En el versículo 25. Voy a leer desde el 24 por causa del contexto. 2 Timoteo 2, 24 y 25. Dice, el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Diga, apto para enseñar. El siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Eso dice aquí. Sufrido. 25. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Diga la verdad. Así que el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? Pues la verdad. Para que estas personas que se oponen a Dios lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Versículo 26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. ¿Qué es lazo? Acuérdense cómo los antiguos cazaban las aves. Ponían una cuerdita, la tapaban con hojitas, le ponían semillitas al centro, dejaban la línea larga, se escondían y esperaban pacientemente. Venía el pájaro, veía aquello, dice, no, cuernos, trampa.
Así que el otro pacientemente ahí esperaba, escondido. El pájaro venía y se comía una semillita, se iba, no pasa nada. No, pues parece que todo bien. A ver, viene otra, hasta que ya agarra confianza y ya llega tranquilo, se para ahí, está comiendo y ándale. ¿No que no? ¿Verdad? El lazo. Muy tarde. Y volviendo así, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos para hacer su voluntad. Sinónimo de cautivo, esclavo, atado, preso. Ahora voy a explicar estos versículos de manera regresiva. Este texto dice que hay personas que están cautivas, esclavas por el diablo, que el diablo engañó, los atrapó, se creyeron más inteligentes que el diablo y cayeron en el lazo, en la trampa del diablo. Y ahora son cautivos del diablo. Pero estas personas pueden ser liberados si se arrepienten. Lo cual nos dice que la razón por la que acabaron esclavos de Satanás fue por su pecado, por sus decisiones. Pero si se arrepienten, Dios les concede la libertad. Pero para que estas personas se arrepientan, para que puedan cambiar su manera de pensar y para que vuelvan en sí de este aturdimiento, de esa esclavitud en la que se encuentran espiritual, esta ceguera, estas personas deben escuchar la verdad. Y se necesita un hombre apto para enseñar la verdad, porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la verdad, hermanos. Eso que están haciendo ustedes, venir y exponerse a la palabra de Dios, es lo que los libera. Olvídense de la vomitada verde y de la cabeza torcida, del exorcista, todo eso. Aquí en el corazón y en la mente está la lucha. Ese es el terreno a conquistar por Satanás y por Dios. Y no son técnicas las fórmulas de los exorcistas más buenos del mundo lo que se necesita. Lo que se necesita son maestros de la verdad, porque es la verdad. Yo no sé cuánta gente endemoniada, incluso ustedes sin saberlo, han experimentado liberación de sus demonios sin que ustedes se dieran cuenta cuando ustedes les presentaron el evangelio y la gente lo escuchó y lo creyó. No se necesitó ningún proceso de liberación ni traer la cubeta para que vomitaran, nada. Fueron liberados por el poder de la verdad, porque es la verdad de Jesús la que nos hace libres, no las técnicas de exorcismos. Por eso si algo teme Satanás, es la palabra de Dios. ¿Por qué creen que la arrebata para que no crean y se salven? Lucas 8:12. Es la verdad de la palabra de Dios. Ahí estás tú comprándote el escapulario o poniendo el ajo en la puerta, la herradura, para que no venga Drácula. Pero tu vida sigue llena de mentiras. Incluso algunos hasta se compran Biblias y las ponen en la entrada en el Salmo 91, eso sí, porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y ellos creen que va a llegar Satanás y va a decir, oh no, aquí tienen la Biblia en el Salmo 91. Oh no, vámonos. Ay, si fuera tan fácil, si la Biblia fuera un amuleto. Hermanos, el diablo llega, le da vuelta a la página y dice con permiso. No la estudias, no la crees. El diablo va a hacer todo lo posible para que no oigas la verdad. Y si no pudo impedirlo, va a hacer todo lo posible para que, bueno, la conozcas, pero no la creas. Tú dices que la crees, pero no la practicas. Ahí es donde se nota si la crees. Es la verdad. Ahí es donde yo veo la obra demoníaca. Y la otra forma en donde yo veo la obra demoníaca es en ciertas ocasiones. Mire, todo ser humano tiene conciencia. Todos tenemos conciencia. Todos sabemos que hay cosas buenas y malas adentro de nosotros. Y hay veces que nosotros sabemos que algo está muy mal.
incluso podemos percibir algo y no lo podemos explicar. Decimos, aquí hay algo muy mal. Y algunas veces incluso está en ti. Tú sientes y tú sabes que lo que estás haciendo es muy malo, pero lo disfrutas tanto que no te importa. No te importan las consecuencias, no puedes parar. Y sigues, esa es una mala señal. Ahí es donde tú debes pensar, esto no es normal, esto está muy siniestro. No solo porque llegas a lugares y sientes que algo está mal, pero algo está mal en ti. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que estoy endemoniado? Yo no sé, pero yo estoy hablando de lo que yo recuerdo en mí cuando yo no era cristiano. Yo recuerdo eventos y días en mi vida donde algo era muy malo y yo estaba haciendo cosas muy malas y yo sabía que eran malas, pero no me importaba. Sentía algo de placer en eso y no lo dejaba de hacer. Incluso, confieso, tuve ideas asesinas. Pero por la gracia de Dios no me permitió consumarlas. Es ahí donde tú dices, esto es demasiado siniestro. ¿Por qué si sé que está tan malo no paro? Esto es muy perverso, esto es muy depravado, pero sigo yo. A mí nunca me pasaron por un proceso de liberación demoníaca ni nada. Pero yo sí tuve terrores nocturnos y yo sentí cosas espeluznantes, pero pues yo qué sabía. Con una cruz bendecida yo creía que con eso iba a estar mejor. Hasta que conocí a Cristo, hermanos. Por eso, tú no tienes que esperar hasta estar endemoniado para convertirte a Cristo. ¿Qué necesidad? Pues si aunque no estés endemoniado, si llegas a morir sin Cristo, te perdiste. No deberíamos posponer convertirnos a Cristo. Termino leyéndoles este pasaje. Es el pasaje paralelo de Lucas 11 que leí hace rato, pero esta es la versión de Mateo. Escúchenlo. A ver si captan. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra desocupada. Esa es la palabra. La encuentra desocupada, barrida y arreglada. Con que me limpiaron mi casita. Con que me limpiaron mi casita. Pues no. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Cuál es el problema? La casa quedó desocupada. Puedes ser alcohólico y te vas a los 12 pasos y ahí llevas tus años en Alcohólicos Anónimos, pero la casa sigue vacía, así que ahora tu problema ya no es el alcohol, ahora es el deporte o las películas. Sigues esclavo. Expulsar un demonio de una persona y la persona no llena su casa con Cristo puede acabar todavía peor. Las Escrituras dicen que cuando una persona acepta a Cristo como su único Señor y Salvador, cuando una persona se convierte, se arrepiente de su pecado y se vuelve al Señor y cree en Cristo y se convierte de todo su corazón, la Biblia dice que es sellada con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en su vida, habitación. No solo lo convierte en la casa de Dios, lo convierte en el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19. ¿O no saben que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Y en otro lado, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Así que cuando una persona es liberada de demonios y se convierte a Cristo, la casa deja de estar desocupada, vacía, como dice Reina Valera. Y ahora hay un nuevo habitante. Y esa casa deja de ser casa y se convierte en templo de Dios. Así que cuando vuelva el demonio y encuentre que aquello está limpio, está barrido, pero también está ocupado.
por el Espíritu Santo. Ya no puede. No se resuelven todos nuestros problemas mágicamente cuando nos convertimos a Cristo, porque hay muchas malas costumbres que Dios va a ir limpiando de nuestras vidas. Pero el asunto demoníaco está resuelto. Por eso, una razón más por la que debemos recibir a Cristo con arrepentimiento y fe es que esa es nuestra única esperanza de ser liberados de esta esquizofrenia espiritual donde vivimos en una fantasía creyendo que lo que yo quiero es la realidad cuando es el engaño de este sistema. Pero la palabra de Dios es la verdad. Si alguien quisiera hoy mismo aceptar a Cristo, yo voy a hacer una oración de decisión para guiarlos. Porque tal vez entre nosotros, algunos de ustedes están ahí y quieren ser libres. En el próximo estudio veremos las reacciones a estos dos encuentros, al encuentro de poder y al encuentro de liberación de Jesús. Y lo que vamos a aprender de ellas. Pero hoy voy a cerrar con una oración. Así que cierren sus ojos conmigo, por favor. Tal vez aquí hay personas, así con los ojos cerrados, que por curiosas, por temerarias, han practicado en el pasado brujería, juego de la ouija, limpias, magias blancas, santería, tienen amuletos escondidos. Pero hoy Dios acaba de abrir sus ojos para darse cuenta. En el mejor de los casos, eso es pura charlatanería, y en el peor, estás en cueva de demonios. Debes arrepentirte de tu pecado, porque es pecado hacer eso, aunque no lo sepas. Pero Dios es amplio en perdonar. Pide perdón a Dios. Si en verdad estás arrepentida o arrepentido, ve y deshazte de esas cosas, de esas imágenes, de esos amuletos, de esa pata de conejo, de esa herradura. No la necesitas. Eso no puede detener ningún demonio, solo nuestro Señor Jesucristo. Pide perdón a Dios por haber ido a consultar brujos, psíquicos, adivinos. Nunca más lo hagas. Incluso si tú hiciste ritos invitando al enemigo que te diera algún privilegio, poder, no te preocupes. Simplemente renuncia a Satanás y renuncio a Satanás. Renuncio, me arrepiento de lo que hice en ignorancia. Dios mío, perdóname por mis pecados. Perdona la brujería que practiqué, perdona la adivinación, el ocultismo, el zodiaco, todas esas cosas que la gente practica con tanta ligereza. Abandónalas. Pídele perdón a Dios, dile que quieres aceptar a Cristo, dile: Señor, yo ya no quiero ser esclavo o esclava del rencor, de la mentira, de la locura, del engaño, de la venganza, del asesinato, de la culpa, de la inmoralidad sexual. Yo quiero que me liberes, Señor. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Yo quiero ser como ese hombre que recuperó el sano juicio. Señor Jesús, yo te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón. Límpiame. Echa fuera de mi vida toda obra del maligno. Sáname. Restáurame. Yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que has muerto y resucitaste para salvarme a mí y para liberarme. Yo te acepto. Padre, si hay personas así, escuchando estas palabras, que han hecho eco en su corazón a ellas, yo te pido que tú las liberes hoy,
que el Espíritu Santo las ha de estar sellando, asegurando para ti, liberando. Habrá un proceso de sanidad y de liberación completo, pero Señor, que hoy se gane la gran primera batalla. Oro para que tu palabra sea valorada y sea bien recibida por todos, para que la libertad de Cristo se consume en nuestras vidas cada día más. Todos aquellos que ya son creyentes, Señor, y que son como Ananías y Zafira, que tienen el corazón lleno de mentira, oro para que se arrepientan, para que se humillen y sean como niños otra vez, y que abran su corazón a la verdad y al Espíritu Santo, para que sus vidas anden en la luz como fue tu intención para tus hijos. Señor, oro para que bendigas esta semana a todos los que escuchan estas palabras. En el nombre de Jesucristo, amén.